Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es viernes de esta segunda semana de Cuaresma, viernes penitencial, día de ayuno, día de abstinencia. La palabra de hoy se nos propone desde el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. Vamos a escuchar la proclamación. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan. Lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a sus malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente porque lo tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven con tu fuerza, Santo Espíritu de Dios, esta viña que es la iglesia, para que cada uno, también nosotros, revisemos los frutos del corazón y podamos tener la fuerza de esta escucha que nos da hoy la palabra. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces ustedes y yo volvemos a mirar el capítulo 21 de Mateo, versículos 33 al 43 y 45 al 46. Varias lecturas, lo recomponemos después con la memoria, lo bajamos de la mente al corazón. Pero miramos qué dice el texto. Hoy hay una parábola. ¿Cuál es esa parábola? ¿A quién les dirige esa parábola? Está hablando delante de unos. ¿Cuáles son esas personas? Habla de un propietario, habla de una viña. ¿Qué pasa con esa viña? ¿A quién la deja? Cuando envía a unos, ¿cómo los tratan? Y van como la narración ahí sucesiva. Después manda al hijo. ¿Qué pasa con el hijo? Y después de esa narración, Jesús hace una pregunta a los que escucharon la parábola y ellos sacan una conclusión. Y Jesús después les da una respuesta clara y contundente. ¿Cuál es esa respuesta clara y contundente? ¿Y qué pasa al final de todo el texto? Miremos los elementos, las charlas, los diálogos, la parábola en sí, cómo está hecha, cómo está dispuesta por Jesús, quiénes son aquí el propietario, quiénes son los viñadores. Miremos los elementos. Como siempre, de estas varias lecturas, pues tratamos de hacerlas lentas para que vayamos comprendiendo todos los detalles hasta los más pequeños. Para que pasemos al segundo momento, ¿qué nos dice la palabra? En esta parábola de estos viñadores homicidas, del capítulo 21 de Mateo, vemos una clara alusión a una forma de hablarle de Jesús a los sacerdotes y ancianos del pueblo. A esos está diciendo que ahí comenzó hablándoles a ellos. Les dice: escuchen otra parábola. Y con aquello quería darles a comprender
lo que ya había en el corazón de ellos y lo que iban a terminar ejecutando y haciendo, porque si algo nos muestra este camino de Cuaresma es que vamos hacia la cruz. Y esta parábola es nada más ni nada menos todo el camino del Mesías, pero no del Mesías glorioso, triunfante que esperaban los hebreos, sino del siervo de Yahvé, el siervo doliente, en los capítulos 42, sobre todo 51, 52 de Isaías, donde se habla del siervo doliente, de aquel que ya no tenía ni rostro humano, que andaba tan desfigurado, que cargó con el peso de nuestros pecados. Ese es el Mesías. Y entonces empieza a hablarles desde una parábola agrícola. Ellos han comprendido que la viña ha sido una terminología que se ha utilizado en el Antiguo Testamento y se ha utilizado también para hablar desde los profetas como el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel, en algún momento Isaías nos ha mostrado cómo lo único que ha hecho es darle no uvas dulces, sino agrazones. No ha dado frutos. Y desde la misma forma de hablar, entonces Jesús empezó hablando como esa viña, y ese dueño de esa viña, pues en este caso para nosotros Dios Padre, pues le dio a Israel todo. Lo liberó de Egipto, le permitió establecerse como pueblo, le dio una tierra, etc. Por eso aquí todos los elementos es, plantó una viña, lo redó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, es decir, la dejó funcionando muy bien. Dios hizo un pacto de fidelidad con ellos y tenían toda la bendición para que fuera un pueblo que diera frutos, Y si ustedes y yo vamos mirando el Antiguo Testamento, unas veces sí, otras veces no, y entonces Dios va llamando a los profetas, va enviando profetas, a unos los apalearon, a otros los apedrean, y esa fue la historia de Israel. Y unos no creían. Cuando se le llamaba la atención, el pobre Jeremías estaba diciendo que iba a venir una catástrofe. Ellos se creían muy, muy buenos porque tenían el templo y que no iba a pasar nada. Y resulta que los llevaron al destierro y tuvo que sufrir Israel y purificarse en el destierro. Dios los volvió a traer. Pero después vinieron los griegos, después vinieron los reyes seleucidas, después vinieron los romanos. Y entonces siguieron dominaciones. Y Israel no supo ser esa viña fiel que Dios enviaba profetas. Y después viene una alusión muy clara. Le dijo, enviaré a mi hijo, a ver si lo respetan. Está claro aquí el anuncio del envío, de la encarnación del Hijo de Dios, que es Él, que está hablándoles a ellos, que ellos comprendan, soy el Hijo de Dios, para que ellos comprendieran. Y así todo entonces, Jesús les está profetizando qué va a pasar con Él también. Nada más ni nada menos lo que dice la parábola. Dice, pues como es el heredero, lo vamos a matar, nos vamos a quedar con la herencia. Y lo sacaron de la viña y lo mataron. Clara alusión también de cómo a Jesús lo sacaron de las murallas de Jerusalén y lo llevaron al Gólgota, que era afuera, y allí lo hicieron morir, le dieron muerte, la crucifixión. Y entonces Jesús, cuando ellos saben después de toda esta narración, Jesús en ese diálogo con ellos hace que ellos respondan. Y ellos dicen, bueno, si eso pasó así, entonces les dice Jesús, bueno, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos mismos se responden, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que la entregue los frutos a su tiempo. A su tiempo. Y ellos, ahí cayendo en cuenta que está hablando de ellos, el pueblo de Israel no da sus frutos y no quiere reconocer al Mesías. Y entonces Jesús viene aquí y hace un llamado de atención con la escritura. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Todo este Salmo 118 viene a mostrarnos una alusión que inclusive en el Nuevo Testamento ustedes ven en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 11, y en la primera Pedro, versículos 2 y 4, se habla a toda esta piedra angular de este edificio que ha sido construido para que sea esa nueva viña que dé frutos a su tiempo. Pedro inclusive después llama la atención sobre esto al Sanedrín y a los que lo escuchan, como ellos no creyeron en esta palabra.
y cómo desecharon la piedra angular. Y entonces toda la temática de hoy es el pueblo que no dio frutos, y viene entonces y se da esta viña a un pueblo que verdaderamente dé frutos. Un pueblo que produzca frutos para Dios. Y aquí está claro también, pues que se le ha quitado esta viña. Israel vino y sufrió la persecución años 70, caída de toda la ciudad de Jerusalén, después años 130. Bueno, históricamente pudiéramos constatar palabras aquí proféticas de Jesús, pero aquí el trasfondo es, se nos ha dado la viña. Esa es la meditación. Ustedes y yo hacemos parte de la viña de Dios, de esta iglesia. En este tiempo de Cuaresma, todas estas alusiones, Jesús ha venido y ha dado la vida en la cruz, y ha sido como se exprime la uva. De ahí sale la viña, de la viña nos dan uvas ricas, de allí se exprime, la pisan y sale el vino, sale el jugo de la vid. Pues el Hijo de Dios se ha dejado exprimir y con su sangre ha redimido al género humano. Por eso Él nos da su sangre en el vino, en la Eucaristía, entregado por todos allí, para que tengamos este jugo de la vida, esta presencia de Dios, que es alegría para los que tienen común unión con Él. Y dejan llenarse tanto de su presencia que producen frutos agradables a Dios, como lo son los frutos de la uva, que es un cultivo muy significativo desde toda la parte bíblica y desde la Palestina, que era rica en viñedos, y otras partes del Mediterráneo. Pero ustedes y yo entonces hoy miramos a Jesús, que su sangre ha sido exprimida, así como se exprime el jugo de la uva, o como se hace el vino. Y como ustedes y yo hoy reconocemos que Jesús quiere que ustedes y yo seamos esa viña. Dios nos ha puesto en esta iglesia para que demos frutos, y frutos agradables de santidad. Aquí la pregunta es entonces, ¿qué frutos estamos produciendo en esta nueva viña de Jesús? Que verdaderamente podemos hoy, en esta reflexión, mirar cómo somos unas uvas o un vino agradable a Dios, en el sentido de que nuestra vida produzca frutos. Que no seamos como aquellos que escucharon la parábola, sabían que se referían a ellos mismos dieron el dictamen porque eso se merecían, y que ustedes y yo entonces hoy más bien escuchemos la palabra de Dios. En este día penitencial miremos si en vez de frutos dulces hemos dado amargura y tristeza a Dios con nuestra vida. Dios siempre es el Padre que está dispuesto a levantarnos. Dios siempre es el dueño de la viña, que está dispuesto a volver a cavar, a volver a organizar, a volver a darnos toda la capacidad para que nuestra viña, que es el corazón en este sentido también, pues cada uno pueda dar un fruto. Dios sabe qué nos ha dado. Usted y yo sabemos todo lo que Él nos ha dado. ¿Cómo respondemos ante Él, que es la piedra angular de nuestra vida? Nuestra existencia viene de Él y hacia Él va. ¿Cómo verdaderamente entonces nos reconocemos como un pueblo elegido? Ustedes y yo, bautizados, somos elegidos por Dios, cada uno en su sacerdocio común, yo en mi sacerdocio ministerial y ustedes, cada uno en su ser laical, pero bautizados, templos del Espíritu, para dar frutos, no para dar sabores amargos ni agrazones, sino para ser elegidos por Dios y dar los frutos a su tiempo. Si hoy tuviéramos que presentarnos delante de Dios, ¿qué frutos tenemos? De amor, de misericordia, de paciencia, de bondad. Todo distinto a egoísmo, a egolatría, a idolatrías, sino todo el honor y la honra para gloria de Dios, haciendo el bien y amando, que es el trasfondo siempre de la palabra, que es el reino de Dios llevado a su máxima expresión cotidianamente. Hoy comparado con este producto agrícola como la uva, y que ustedes y yo seamos como esos viñedos que tienen una cepa fuerte,
porque la cepa es Cristo. Nosotros somos los sarmientos que están unidos a esa cepa, recordemos también. Y esos sarmientos que se despegan de la cepa se mueren. ¿Y qué se hace con los sarmientos? Pues no sirven para nada, se echan al fuego. También podríamos pensar en eso. Más bien que seamos esos sarmientos siempre pegados a la gran cepa que es Cristo Jesús. De Él recibimos toda su savia y toda la vida. Y que nuestros sarmientos puedan brotar estas nuevas racimos que traerán las uvas. Es decir, toda una producción de vida, de plenitud, de santidad, de vida, de gracia en Dios. Eso hoy lo analizamos. Esa es la meditación. Que ustedes y yo podamos verdaderamente mirar que la oración nos ayude a plasmarse en frutos concretos y reales de santidad. Hagamos oración. Te bendecimos, Padre, por el cáliz del vino nuevo, que sella tu alianza con nosotros por la sangre de Cristo. Que ese vino nuevo de tu espíritu, fermento de la nueva humanidad, haga reventar nuevos odres envejecidos, nuestros odres envejecidos. Tanto amaste al mundo que le diste a tu propio Hijo, Señor. Cristo Jesús se entregó en manos de los verdugos para que de su sangre derramada naciera el nuevo pueblo. Como de la uva prensada nace el vino de la fiesta. Gracias también porque tú moraste de nosotros la viña que tú cuidas desde siempre con ternura. Con tu savia queremos producir frutos de vida y no agresiones. Amén. Revisemos la vida. Revisemos el corazón nuestro, que es como ese lugar de cultivo. Revisemos lo que hemos dado de frutos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿En qué momento sí? Cuando hemos estado como sarmientos pegados a la cepa que es Cristo. Cuando vamos a la Eucaristía y tenemos como una unión con su sangre, que es este vino de vida nueva, de su presencia. Como en esta Cuaresma vamos a plantearnos para ser buenos administradores de esta viña que Dios nos ha dado, para que demos los frutos al tiempo. Hoy, frutos de penitencia, frutos de ayuno, de abstinencia de carnes, de abstinencia de algo, de mortificación, de dar muerte a algo que verdaderamente ustedes y yo sabemos que de pronto nos hace daño. Y esto es un ofrecimiento. Y esto se hace para que cuando se poda una matica y parece que fuera en contra de ella misma porque pues, se le está cortando una parte, resulta que se poda es para que dé mejor fruto. Y eso puede pasar en nuestro corazón y eso ayuda con la penitencia, con la mortificación, con algo que podamos ofrecer, algo que nos cueste delante de Dios y que nos forje ahí y nos temple el corazón. Gracias por el eco que colocan al final del chat, por las palabras, todo es muy valioso para el crecimiento de todos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.